El gobierno, que antes era legislativo, digamos, sigue siendo una república, pero ya no tan parlamentaria, es decir, que ya no tiene tanto participación de un parlamento, sino que es más como una dictadura constitucional, se podría decir. Y en ese sentido, bueno, lo que hacen es limitar un poco el poder, o sea, concentrarlo en ellos, pero también es que su objetivo era lograr salvar la revolución. En ese sentido ya no tanto del enemigo interno, sino del externo. Es decir, de los problemas que habían con Inglaterra, con Austria, con Rusia. Y si bien les estaban ganando de vez en cuando, era una situación complicada. Entonces, este gobierno del directorio se enfrentó también a los jacobinos que habían quedado, ¿no? Del antiguo régimen, o sea, no del antiguo régimen, ¿no? Pero sí del gobierno jacobino. Y es que, si bien en el gobierno jacobino se dio lo que se llamó el terror rojo, en el gobierno termidoriano del directorio o antes de la llanura se dio lo que fue el terror blanco, que es decir, a los enemigos, bueno, sí, un poco con el tema de enemigos internos. Para cada facción es distinto el enemigo interno, ¿no? Es decir, para los jacobinos eran los girondinos, los constitucionalistas. Para los renorianos, que eran más que nada girondinos y constitucionalistas, el enemigo interno eran los jacobinos. Entonces, a los radicales que intentaban, bueno, continuar la revolución o más que nada radicalizarla, expandirla, también los ejecutaron. Hubo una campaña muy fuerte de que fue las persecuciones políticas y la ejecución de los partidarios de esa tendencia. Y de esta manera, ¿no? Se da la cuestión del directorio. El directorio intentó salvar la cuestión externa de Francia con campañas militares muy importantes. ¿Cuáles fueron las campañas importantes que tuvo el directorio? Fueron la campaña de Italia, que fue un momento en el que se envía un ejército desde Francia a Italia, porque Italia en ese momento no estaba unificada. Italia, para comenzar, era una colección de estados, no como tal feudales, pero sí no eran estados unificados, no eran más que nada pequeños repúblicas, pequeños reinos, pequeños principados. Y en ese sentido, lo que hacen es que la mayoría de esos estados pequeños estaban bajo el dominio austríaco, ¿no? Pero como un dominio que no, o sea, eran algo así como gobiernos títeres, eran algo así como gobiernos que estaban inclinados hacia Austria. Y como por ahí pasaban las tropas para atacar a Francia, entonces lo que dijeron es, ataquemos Italia. Y eso es lo que hicieron. Y en ese ataque a Italia, la persona que más se encumbró por haber hecho un buen trabajo ahí fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, un capitán de artillería, hace una buena campaña en Italia, regresa a Francia y obtiene popularidad. Entonces es enviado de vuelta ahora a Egipto para terminar con el dominio inglés, que lo que hacían era el comercio, la mayor parte del comercio inglés era por medio del canal de Suez y era hacia la India. Entonces lo que hacían era atacar a Egipto, nos quedamos con Suez, el Suez es un estrecho, ¿no? El estrecho de Suez. Entonces evitan el paso de los ingleses desde Europa a Asia, y lo que pasa ahí es que, bueno, ¿no? Napoleón va, sí logra tomar Egipto, pero lo que pasa es que no puede mantenerlo, porque hay una situación una crisis interna en Francia, y no tiene todo el apoyo posible. Entonces regresa a Francia. Y como regresa a Francia, y ya es muy popular por la campaña que ha hecho en Egipto y en Italia, y también el gobierno de los termidorianos, de la llanura del directorio, no está tan bien. Se enfrenta a muchos enemigos internos, y no puede salvarse a sí mismo, no puede mantenerse por esa cuestión. Lo que hace Napoleón es aprovecha, y es un golpe de Estado, el 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte, como se le llamó, en 1799, en el que finaliza el directorio e intenta concentrar el poder en sí mismo, pero todavía no puede hacer lo que nosotros lo consideramos que Napoleón el emperador, sino Napoleón el cónsul vitalicio, y de esa manera, ¿no? En este periodo que fue de 1799 a 1804, Napoleón reorganiza la Francia que había pasado por tantos periodos y logra crear una sociedad un poco más moderada. Ya Napoleón, si bien fue partidario de la revolución en ciertos momentos, Napoleón nunca se logra alinear con una de estas facciones. Napoleón, de hecho, no era francés, o sea, sí nació en Córcega, pero ya ese país, o sea, esa isla no era como tal francesa hasta que ya pasó un tiempo, ¿no? Entonces,
Lo que quería Napoleón antes no tenía mucho que ver con Francia, tenía más que ver con su isla natal. Pero ya, bueno, después de que la isla es anexada y que, bueno, Napoleón va a Francia, ya se junta con estas facciones, no logra unirse a una, y de hecho eso le fue favorable, porque como no era girondino, los jacobinos no le ejecutaron. Y como no era jacobino, tampoco le ejecutaron los girondinos. Entonces, Napoleón siempre fue un militar que no, bueno, no estaba faccionado hacia un lado, y entonces logró salvarse, ¿no? Hasta que finalmente tuvo suficiente poder, apoyo público y poder militar, porque era muy popular entre sus tropas y respetado por la gente. Entonces logra juntar suficiente apoyo para dar un golpe de Estado, y en ese golpe de Estado no finaliza la República como tal, todavía es parte de la República, pero cambia el modo de organización. Si bien para ese entonces la mayoría del gobierno había sido un tipo liberal, como se puede decir que era una república liberal parlamentaria, el consulado nos da una cuestión muy importante. Hay una semejanza aquí con lo que pasó con Julio César. Julio César también viene de un gobierno que era republicano. Él se nombra cónsul y luego bueno, él no logra ser emperador, ¿no? Porque él se muere, lo ejecutan, bueno, lo matan afuera del Senado, pero Napoleón sí logra pasar de una república a ser cónsul, y tiempo después, Napoleón, después de todo el trabajo que hizo como cónsul vitalicio, habiendo organizado Francia, derrotado a las potencias europeas, Napoleón se corona emperador en 1904, popularmente se corona a sí mismo, y bueno, de esta manera Francia pasa, ¿no? Termina la Primera República Francesa y comienza el periodo que es muy recordado, ¿no? Y muy popular, que fue el primer imperio napoleónico. Pero ya, muchas gracias.